Previamente, en Dos Mundos, Rada se encuentra recuperándose de su operación. Exploramos el metro de Moscú y un gigantesco Kremlin. En este episodio, decidimos ver cómo es la vida en los campos de Rusia, a la vez que pasamos la noche en una cabaña alejados de todo. De teléfonos, no tenemos internet, no tenemos señal. Nos está dando hambre, así que vamos a ver en qué restaurante comemos algo de comida rusa callejera. Ok, miren esta ropa que está arriba de mí. Es porque indica que estamos en una tienda de segunda mano. Vamos a explorar un poquito. Esto es una tienda de segunda mano, pero no es solamente de ropa. Están vendiendo cosas antiguas, libros, cámaras antiguas, muchas cosas interesantísimas. Y nosotros que vivimos haciendo comerciales, grabando cortometrajes, grabando videos musicales y muchas cosas, este tipo de ropa antigua y algunos detalles creo que nos podrían convenir. Ahorita vamos a comer en este restaurante vegetariano que está riquísimo y tiene una música muy buena. No la puedo poner porque entonces me van a bloquear el video, pero acompáñenme a ver el sitio que está lindísimo. Mientras almorzábamos, tomamos unos minutos para hablar de algo importante. Como mi visa de turismo estaba por finalizar, y debido a otros motivos fuera de nuestro control, debíamos decidir en tomar nuevos rumbos. Pero esta conversación será mejor retomarla en otro momento. Luego nos fuimos del Kremlin, hasta llegar a la estación Pavelevsky. Esta es una de las 9 estaciones de tren principales de Moscú. Recibió su nombre del asentamiento de Pavelets, cuando el ferrocarril que se dirigía al sureste de Moscú llegó a ese punto en 1899. El gran edificio de la estación, terminado en 1900 y ampliamente construido en la década de 1980, sigue siendo una de las mayores estaciones de tren de aquí. En 1924 fue el lugar donde los moscovitas acudieron a encontrarse con el cuerpo del difunto Lenin. Desde la estación Pavelevsky salen trenes eléctricos suburbanos hacia Kashira y otros 2 puntos importantes. Uno de los imponentes edificios que podemos apreciar acá es Pavelskaya Plaza, con 111 metros, una altura de 110.000 metros cuadrados y con un tamaño general de 66.000 metros cuadrados. Sin dudas, toda la arquitectura que se puede apreciar de noche aquí es fascinante. Me encanta verte danzar en la habitación toda la noche. De tu iris veo brotar luz de neón. Ahora y yo aplico telequinesis para elevarte. Tu cuerpo contra luz es alucinante. Ok, estamos cansadísimos, Rada nos está esperando, pero vamos a comernos algo aquí en Subway rapidito porque si no me voy a marear y desmayar en el camino. Partículas que viajan en la espiral. Ahora y tú aplicas telequinesis para elevarme. De tu iris veo brotar luz de neón.
Bien, ahorita vamos caminando hacia el tren, hacia la estación de tren, porque tenemos que ir hacia lo que viene siendo más el centro de Moscú. Y para llegar desde aquí hasta más hacia el centro, bueno, son 2 horas en taxi o hora y media en tren. Un par de días después, nos dimos a la tarea de viajar fuera de la ciudad. El plan era ver la vida más rural en los campos rusos. Bien, algo importantísimo acá es que los tickets, cuando los compres, tienes que tenerlos en tu mano y conservarlos en todo el viaje, porque los policías entran a revisar si tienes el ticket. Si no lo compraste, te pueden multar, te pueden bajar y vas a tener serios problemas. Es un ticket barato, pero son bastante estrictos acá. Aquí podemos observar cómo la gente camina apresurada a sus trabajos. Ahora, el tío de Yara nos llevará en auto por carretera principal, cruzando el increíble puente sobre el río de Moscú. Vamos rumbo hacia Istra, una ciudad del Oblast de Moscú. Está situada en el río Istra, a 56 kilómetros al oeste. La ciudad cuenta con 32.000 habitantes, según el último censo. Después de la guerra, Istra se convirtió en un centro de investigación en el área de la ingeniería eléctrica. La vida en estas zonas rurales tiene un orden bastante particular. En primavera se trabaja la tierra, luego se planta. Se suele sembrar centeno y trigo. En verano se cuida la cosecha. En otoño se recoge y en invierno se vive a expensas de lo hecho el resto del año. Aquí podemos observar cómo esta familia tiene su propia casa, gansos, gallinas y conejos. Y si recuerdo bien, nos mencionaron que tenían cerditos en otro lugar. It's the first step out of bed when the clouds start rolling in, when the flowers lose their heads. It's the lies that keep them smiling. I feel them slowly dying, like the world is just deciding to stop its. Usualmente estas familias no suelen ir a las ciudades, pues aquí tratan de tenerlo todo. La recogida de la cosecha se consideraba un ritual muy importante. Toda la aldea se involucraba y durante el trabajo era cuando los vecinos se conocían. Todo esto siendo muy diferente de vivir en el ajetreo de las grandes ciudades. Feel that fire slowly dying, running down. Oh, running on empty, just a few more miles. The engine turns, but it doesn't idle. But the wheels in my heart, well, they just keep on spinning. 'Cause it goes round and round and round and round again. Es hora de movernos, pues debemos hacer más actividades. Ahora el tío de Yara decidió darme el auto, pues él estaba cansado de conducir. Y si me ven algo tenso, es que lo estaba, ya que era mi primera vez manejando sobre carreteras llenas de nieve. Un consejo, manejen donde se ve la nieve marrón, pues eso es el asfalto, y los bordes muy blancos probablemente sea nieve profunda, donde nos podemos hundir y quedar atrapados.
застрять может. Ну чего, ладно, до вечера, не прощаюсь я. Ну чего, Фрэнк? Отлично. Хорошо, да, хорошо, да. Ладно. Так, что-то будете забирать? Да. Что это? Давайте, Take да. all things from Я сейчас поехал. Y hemos llegado a Pereslav Zaleski. Pereslav significa más allá del bosque, y muy que tienen razón. Queda a 2 horas de Moscú, se ubica en la carretera principal, en la orilla sureste del lago. El clima en estas zonas es continental húmedo, inviernos largos, fríos y nevados, y veranos muy cortos. Algunos artículos cuentan que justo antes de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, la ciudad de Moscú reunió un gran número de personas que consideró indeseables, muchos miles, según dicen, y decretó que debían moverse lejos de Moscú para mejorar así la imagen de la ciudad. Entonces, Pereslav, que está aproximadamente a 130 kilómetros de Moscú, exactamente donde estamos parados hoy, su población comenzó a aumentar antes de los Juegos Olímpicos y después de ese decreto. Y esta es la dacha de la familia de Yara. Las primeras dachas rusas aparecieron bajo el reinado del zar Pedro I de Rusia entre 1672 y 1725. Dachas significaba dar, pues provenía del mismo verbo. Los rusos usaban las dachas para escapar de los estrictos protocolos citadinos. El objetivo era disfrutar de los placeres más simples. En sus orígenes, las dachas eran un refugio para los que ya tenían un palacio, y usualmente las dachas están destinadas para los días soleados de verano. La escasez de materiales y de dinero estimuló la creatividad a la hora de construir las dachas. A menudo, estas casas eran hechas con las manos. Aquí Yara me explica que su padre y su abuelo cortaron la madera de los árboles cercanos y fueron armando esta propiedad. Por eso, el estilo artesanal se ve en cada rincón. Un elemento vital en cualquier dacha es el horno. Gracias a él se calienta la casa y se prepara el té o la comida. Cerca de él también se puede dormir cuando hace mucho frío. Además, tiene un sentido sagrado. Supuestamente, no se puede discutir ni reñir en su presencia. Luego bajamos al sótano para agarrar leña. Ok, estoy en una verdadera cabaña rusa en un pueblo alejado de todo. No tenemos conexión de teléfonos, no tenemos internet, no tenemos señal. Aquí no hay calefacción eléctrica, obviamente. Así que tenemos que agarrar estas maderas. En este tipo de casas antiguas la gente escondía las maderas abajo en la parte del ático. Como pueden ver, muchísima madera de los troncos cercanos. Y bueno, nosotros vamos a agarrar para poner fuego en la parte de adentro de la casa, que en el centro de la casa tenemos la chimenea. Pero la puerta se cierra tras nosotros y no quería abrir. Almost. Nos preocupaba estar atrapados aquí, sin luz, sin señal y con el frío descendiendo.
Aquí tienen una toma de cómo se ve el pueblo de noche y sin luz. Solo un par de farolas de emergencia estaban activadas. Perdona que la imagen no se vea tan bien, pero créeme, el dron se estaba esforzando por captar algo en la penumbra. Minutos después, la puerta logra abrirse. Otros datos interesantes es que estas casas no tienen cañería. El agua debe recogerse en cubetas desde el pozo que se encuentra afuera. Alright. You see water? It's not heavy. I was expecting more. Oh. Now it's just half. 1 year Oh nobody. no. 1 year nobody was taking this water and it's pure. No, it's super clean. This is just a little dust, it's nothing. Perfect. Amazing. Take a picture. It's almost 2 years. Do you have Después llegó la luz al pueblo y para activarla dentro de la casa debíamos encender los interruptores del cableado. Ahora tenemos luz, fuego y solo falta la cena. looks like? This is super cold. It's food elido. Chicken. In 15 minutes, it's gonna be super hot. Like this tea. I'm so far away from home in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Que ya lo está preparando la cena. Es un rico pollo al horno porque se hizo literalmente en este horno. Esta clase de hornos son chimeneas al mismo tiempo. Lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me. Por fin llegó un momento para descansar y charlar. Entonces retomamos el tema sobre mudarnos a otro país y analizando ciertas circunstancias se concluyó de que era la mejor idea. El único detalle es que de irnos Yara quiere tratar de llevarse a Rada y a los gatos. Y digo tratar, pues porque aunque suene fácil, no lo es. You say, never thought that I would have to let you go. I wish that I could make you stay. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't. Más adelante, en nuestra travesía, Yara encuentra no un nuevo cachorro abandonado,
sino que son 3 perritos sin hogar. Y todo esto mientras debíamos poner en orden nuestras vidas, comprar boletos de avión e intentar mudarnos a tiempo. ¿Y ahora qué voy a hacer con tantos animales? Esta historia continuará.